y bienvenido a ver las cosas desde mi punto de vista. Yo soy Dagarín y como cada semana te voy a contar cosas que me inquietan, me preocupan, me perturban, como decía aquella pitonisa. Esta semana he aprendido un concepto nuevo, que es el de pitch, P-I-T-C-H, pitch. También pitching, que es hacer pitch, básicamente. ¿De qué se trata eso? Pues resulta que en Madrid ha habido una convención donde había gente del mundo del cine, de la televisión y cosas de estas. Y en este tipo de encuentros se organizan lo que se llaman pitch, ¿vale? Un pitch es un encuentro que tú como creador, a lo mejor que tienes, imagínate, tienes la idea maravillosa de una serie que trata sobre el Renacimiento, que habla de cómo Da Vinci inventó una máquina de volar y realmente, bueno, lo que sea, tienes una idea maravillosa pero claro, como suele ocurrir, no tienes ni un euro para hacerla, ¿vale? ¿Qué es lo que hacen en este tipo de eventos? Pues intentan unir gente que tiene ideas con gente que necesita ideas. O sea, yo soy Netflix y yo necesito muchas ideas porque tengo que estrenar series cada semana, porque ya se me acaban los derechos de no sé cuánto, porque tal, y estoy buscando el último bombazo. O HBO, o Disney, o las productoras que trabajan para estas compañías o para cualquier otra. En esos pitching, lo que tú tienes que hacer como persona que tiene una idea es durante 15 minutos, tienes el tiempo limitado exacta y estrictamente a 15 minutos, tú tienes que convencer a esa persona que tienes delante de que tu idea es maravillosa, de que tu serie lo va a petar, de que todo el mundo va a querer comprar camisetas con la cara de Leonardo da Vinci, de que todo el mundo va a estar hablando el lunes de lo que guay que estaba, lo que sea. Tienes 15 minutos para convencer a alguien de que una idea en la que tú llevas trabajando a lo mejor, perdón, a lo mejor 10, 15, 20 años, que es el proyecto de tu vida, que le llevas dando vueltas, la perfilas, has hecho un mood board de esto que dicen, una línea de estilo, has hecho todo lo necesario para tener una idea profunda, con fundamento y muy intensa, la tienes que condensar en 15 minutos para que resulte interesante a la persona que tienes delante. Y a partir de ahí, obviamente, no te van a firmar un contrato millonario, pero a partir de ahí, si logras enganchar a esa persona, habrá más reuniones a posteriori, más encuentros, irán desarrollando, ya te pedirán más información y ya veremos hasta dónde llega la cuestión. Pero el tema es que tú tienes que convencer a alguien en 15 minutos, única y exclusivamente. Esto no es un concepto exclusivo de aquí. Justo hace unos días, Emilio Cano se me ha olvidado el nombre del podcast. Sujétame el micro. En Sujétame el micro hablaba de una jornada de podcasting que hay en Valencia, si no recuerdo mal, en las cuales hay lo mismo. Hay pitching de podcaster. Tú tienes una idea de un podcast maravilloso que vas a tener, imagínate, cada día va a encontrar un frutero diferente y cada día vas a hablar de fruterías distintas en el mundo o de frutas diferentes y cosas por el estilo, ¿vale? Tienes lo mismo, tienes un tiempo establecido, a lo mejor no son 15 minutos, a lo mejor son 5, o igual son 10, o igual no va a ser más de 15 minutos, porque el tiempo es muy limitado en este tipo de eventos, en este tipo de situaciones. A lo que voy con este tema, tú tienes un proyecto de tu vida, algo que a lo mejor necesita 12 capítulos para desarrollar, o es un podcast que tienes planificado que dure 10 temporadas cada semana de 50 capítulos cada temporada. Y lo tienes que condensar en 15 minutos. 15 o 10 o 5, lo que te den. Tienes que captar esa atención. Entonces no solo te tienes que preocupar de tener una gran idea, es que hay cursos y formaciones y estudios y academia y todo lo que te puedes imaginar para enseñarte a hacer un pitch, para enseñarte a hacer ese discurso en 15 minutos, cómo venderlo. No sé si recuerdas una serie que había no sé, yo lo he visto en algún canal de estos extraños, que era algo así como, no lo sé, algo de tiburones, algo, no sé, no me acuerdo lo que era que tú tenías un proyecto, tenías delante a 4 inversores o a 3 inversores, no me acuerdo cuánto, y tenías que venderle tu proyecto en ese tiempo. De ese tipo de programas hay muchos, pero es esa idea. Y entonces hay gente que se dedica a enseñarte cómo tienes que vender tu producto. Creo que va a pasar una gata por detrás, tú no te preocupes, ¿vale?
cosas del directo. Tienes que venderlo en 15 minutos, tienes que aprender a hacerlo. Ya no te tienes que preocupar solo de tener un proyecto sólido, un proyecto viable, de haberte preocupado de hacer un plan de viabilidad, un plan de financiación. Oye, esto va a recuperar la inversión de esta forma, tal, las audiencias, vamos a enganchar por esto. No, es que además tienes que vender todo eso, saber cómo mover las manos, cómo gesticular, cómo dirigirte a la persona que tienes delante, qué puntos son los que tienes que destacar, aunque quizá para ti no sea lo más importante de esa serie o ese podcast que tienes ahí. Es posible que para ti sea lo menos importante, pero como es lo que más dinero va a dar, a lo mejor tienes que tener ese punto y me parece un poco de locos este tipo de cosas, que lo entiendo. Es decir, hay mucha gente que llega con muchas ideas. Es muy difícil sacar una. Pero es muy, muy duro decir, oye, es que me la juego todos como el universitario o el que lleva en bachillerato un montón de tiempo y que de repente se juega todo al examen del MIR, a un examen de unas cuantas horas, se juega a lo mejor 4 años de estudio, o 5 o 7 años de estudio, los que sea. O una persona que está para una oposición que lleva un año entero preparándose, a lo mejor en una presentación de 10 minutos se juega que entre o no entre en ese puesto, que la cojan o no la cojan. Francamente, son situaciones muy complicadas y que todavía se acrecentan más cada día más en este mundo en el que vivimos, en el que ya no es solamente este pitch, es que si te fijas en cualquier youtuber o cualquier podcaster o cualquier instagramer, normalmente ya te empiezan, imagínate, te hablo de Fotolari y no lo pretendo criticar ni mucho menos, yo veo sus vídeos y me gustan, pero te suelen empezar con aquí tenemos la nueva cámara Canon, un Fuji no sé cuánto, patatán, pum, pum, pepa, y además a un precio súper recomendable que al final te contaré. ¡Plac! Ya te han enganchado. Esa es la idea, tengo 10 segundos, 20 segundos para coger tu atención. En esos 20 segundos tienes que estar atrapado y ya te tienes que querer quedar el resto del tiempo. Complicado. Y te fuerza a una ansiedad, si quieres conseguir algo, a pensar las cosas no como tú las pensarías, sino, es decir, yo tendría que haber empezado este podcast, por ejemplo, diciéndote, al final de quédate aquí que te voy a contar cómo hacer el mejor pitch de tu vida, o no sé, algo así. Lo típico de colocarte el cartelito en los vídeos de Instagram, dice, espera hasta el final. Tenemos muchos déficits de atención y eso además está muy, muy estudiado. Hoy en día, con tantísimos estímulos, algo te tiene que atrapar rápido. Tú ya no vas a aguantar algo media hora o una hora si no te ha atrapado, ni vas a aguantar algo, es que no lo vas a aguantar ni un minuto. Es que el pico de atención, o sea, tu atención puede empezar aquí y baja, pero si antes a lo mejor duraba la atención durante, imagínate, 2 minutos podías mantener la atención y empezaba a bajar, ahora es que a los 20 segundos, si no te ha atrapado, haces y es que haces trac con el dedo y pasas. Y es así de cruel está siendo este mundo hoy en día, donde no dejamos a la gente exponer sus ideas. Y eso es que nos está pasando mucho incluso en la vida real. La gente que habla despacio, yo creo que antes se decía que la gente que hablaba despacio atraía más, porque como que tenía que decir cosas más interesantes y te relajaba. Cada día ocurre menos, cada día más se busca la gente que es rápida, que es dinámica, que tiene en todos los sentidos de la vida y en todas las cosas. Vivimos en un mundo que va, lo que digo yo siempre, va muy deprisa y yo digo siempre que yo cada día busco más ir despacio. Hace mucho tiempo, hace un par de años, quizás tenía que haber empezado diciéndote, y al final te contaré cómo empezó la idea de este podcast. Hubiera sido la forma correcta de empezar para que te quedes hasta este momento, ¿vale? Bueno, cuando empecé yo a rumiar el tema este de hacer un podcast y tal, y empecé a ver que tenía muchos problemas, que no iba a ser fácil, que, en fin, todo lo que he ido viendo, una de las ideas que tuve como nombre era Marea Lenta. Eso lo recordarán Jorge y Laura, que estuvieron aquí conmigo, dándole forma incluso al logotipo y buscando incluso una pequeña sintonía y buscando el concepto del podcast. Y el concepto de ese podcast, de Marea Lenta, era precisamente buscar cambiar el ritmo, hacer
que la gente analizar, por ejemplo, el lanzamiento del iPhone 47 o las gafas de realidad virtual de Meta o Orión o lo que sea, bajo, con un perfil bajo, con un ritmo lento, no con vídeos que se cortan cada 5 segundos, tienes una imagen nueva y hago un zoom y hago un movimiento y coloco un efectito y un título y un... No, algo lento, pausado, que pudieras escuchar con calma mientras estás en el coche, mientras estás un domingo por la tarde medio echando la siesta, mientras estás fregando los platos, lo que sea. Esa era la idea de mi primer podcast, Marea Lenta, ese era el título de mi primer podcast y la idea era muy clara, bajar ritmo. Sigo con esa idea, para mí sobre todo, hay que bajar ritmo. Tengo que bajar el ritmo. Una cosa que me doy cuenta que creo que me está pasando es que cada vez corro más en estos podcasts. Hablo cada vez más rápido y me gustaba más al principio cuando hablaba más despacio. Y voy a intentar retomarlo. No lo estoy consiguiendo en este, lo sé, soy consciente, pero voy a intentar ir bajando el ritmo de nuevo en el podcast, volcarme de nuevo a esa marea lenta y tener ese concepto un poco en la cabeza como forma de vida. La tengo ya en general, me muevo despacio por la vida, no solo lento, sino con calma. Y ya está, eso es lo que te quería contar, que voy a intentar bajar el ritmo, que esta vida hay que correr demasiado y que no puedes condensar tu proyecto de vida o de tu proyecto para un futuro o tu gran idea, meterla en 15 minutos y que te enganchen los 20 primeros segundos es muy, muy complicado. Lo dicho, hasta aquí llegamos. Ya sabes que si no me sigues en desde mi punto de vista.es, tienes todas las vías para seguir este podcast, para seguir el boletín, para las cositas que vienen. Telegram. Cositas que vienen más adelante. Y poquito más. Como siempre, un saludo, que lo disfrute y hasta la semana que viene. Un saludo.